Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Hoy quería comentar una noticia y a partir de ella pues hacer una reflexión que Eduardo Casanova, un director de cine español, ha dicho pues una frase, dice: soy más amigo de Satán, en referencia pues un poco a lo que opina sobre la iglesia, sobre distintas cosas. Pues ha comentado esto. Se burlan pues de la iglesia, de Dios, y dicen pues que prefieren servir al mal, ¿no? En definitiva, eso es lo que en el fondo están diciendo. Y muchas veces pues las redes sociales, las respuestas son pues insultos o querer decir más, ¿no? Entonces querían dar un poquito de luz por este caso y otros que son pues parecidos, de personas que pues dicen, ¿no?, adorar pues a Satanás, que escogen pues directamente el mal, que están absolutamente pues cerrados a la fe, a la gracia, a Dios, a todas esas cosas, y lo dicen abiertamente, de manera que cuando se les habla de la fe o de Dios, pues lo rechazan pues directamente, como dice pues bien el Señor en el Evangelio: no hay que echarles las perlas a los cerdos. Entonces, a través de esto pues vamos a hacer una pequeña reflexión leyendo una cosa de Rollo Marín que aparece en la Teología de la Perfección Cristiana, donde habla de 4 tipos de pecadores. Bueno, entonces no vamos a hacer los 3 primeros y vamos a ir directamente a los últimos, porque de algún modo pues estamos en esta situación ante alguien que puede cumplir con estas características, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que hay que hacer, lo que cabe hacer también en estos casos. Dice: los pecados de obstinación y malicia. Estamos aquí. Y dice él, literalmente: hay finalmente otra cuarta categoría de pecadores, la más culpable y horrible de todas. Ya no pecan por ignorancia, debilidad o indiferencia, sino por refinada malicia y satánica obstinación. Su pecado más habitual es la blasfemia, pronunciada precisamente por odio contra Dios. ¿Acaso empezaron siendo buenos cristianos? Aquí tampoco lo sabemos, pero bueno. Pero fueron resbalando poco a poco. Sus malas pasiones, cada vez más satisfechas, adquirieron proporciones gigantescas, y llegó un momento en que se consideraron definitivamente fracasados. Ya en brazos de la desesperación vino poco después, como una consecuencia inevitable, la defección y apostasía. Rotas las últimas barreras que les detenían al borde del precipicio, se lanzan por una especie de venganza contra Dios y su propia conciencia a toda clase de crímenes y desórdenes. Atacan fieramente a la religión, de la que acaso habían sido sus ministros. Combaten a la Iglesia, odian a los buenos, ingresan en las sectas anticatólicas. Y aquí hay que decir que algunas cosas quizá no se den en él, quizá nunca ha sido pues un cristiano, ni mucho menos un buen cristiano, pero por ejemplo aparecía una foto suya, de Eduardo Casanova en concreto, con una especie de pasaporte de la masonería. Por eso pues ingresan en sectas anticatólicas, propagando sus doctrinas malsanas con celo y ardor inextinguible, y desesperados por los gritos de su conciencia, que chilla a pesar de todo, se hunden más y más en el pecado. Es el caso de Juliano el Apóstata, Lutero, Calvino, Voltaire y tantos otros menos conocidos, pero no menos culpables, que han pasado su vida pecando contra la luz con obstinación satánica, con odio refinado a Dios y a todo lo santo. Diríase que son como una encarnación del mismo Satanás. Esto es lo que dice Rollo Marín respecto a este tipo, digamos, de pecadores, y más allá de que no se dé con exactitud por estas cosas que hemos ido diciendo, pero ciertamente si se da ese ataque a la Iglesia furibundo, ¿no?, y esa obstinación en el mal, como regocijándose, refocilándose en ese mal, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en alguien que cumple pues claramente estas características, como tantas personas que quizá tenemos alrededor. Pero aquí la gran cuestión es ¿qué debemos hacer nosotros? Porque la respuesta claramente no puede ser pues el insulto, no podemos ponernos en ese nivel, porque de hecho, de algún modo, estaríamos colaborando incluso con ese espíritu satánico. Si nosotros nos ponemos a pecar también cuando alguien está yendo contra la religión, atacándola, blasfemando, etcétera, pues no estamos ayudando a nada, estamos incluso añadiendo mal al mal ya hecho. Por tanto, pues ¿qué hay que hacer? Entonces es lo que dice Rollo Marín, dice: la conversión de uno de estos hombres satánicos exigiría un milagro de la gracia mayor que la resurrección de un muerto en el orden natural, ¿vale? Es decir, que el orden de la gracia sería, digamos, más difícil, o sería más fácil que resucite un muerto que no que una de estas personas se convierta, ¿de acuerdo?
Es duro aquí rollo Marín, pero en realidad es cierto, a pesar de que ha habido casos de algunos que se han arrepentido en los últimos momentos. Por lo tanto, siempre hay esperanza. Siempre, siempre. Y aquí es donde quiero ir, donde quiero llegar. Es inútil intentarla, dice, por vía de persuasión o de consejo. Todo resbalará como el agua sobre el mármol, o producirá efectos totalmente contraproducentes. No hay otro camino que el estrictamente sobrenatural. La oración, el ayuno, las lágrimas, el recurso incesante a la Virgen María, abogada y refugio de los pecadores. Se necesita un verdadero milagro, y solo Dios puede hacerlo. No siempre lo hará a pesar de tantas súplicas y ruegos. Diríase que estos desgraciados han rebasado ya la medida de la paciencia de Dios y están destinados a ser, por toda la eternidad, testimonios vivientes de cuán inflexible y rigurosa es la justicia divina cuando se descarga con plenitud sobre los que han abusado definitivamente de su infinita misericordia. Esto dice Rollo Marín. Pero el punto es que tenemos que rezar, ayunar. ¿Qué hacemos cuando aparecen cosas de estas? Simplemente nos rasgamos las vestiduras, nos enfadamos, empezamos a despotricar y a insultar, añadiendo mal al mal ya hecho, como hemos dicho. Más bien habría que rezar, lanzar lágrimas. Y ojalá se pudieran convertir. Y por si se pudieran convertir, pues para que no sean de esos réprobos de los que hemos hablado aquí. Para que ojalá, pues gracias también a nuestras oraciones, ayunos, mortificaciones, nuestras lágrimas, pues seamos capaces de llorar por los pecadores. Llorar por la gente, para que veamos que seamos verdaderamente cristianos. Primero, para no tener una seguridad en nosotros mismos de que nos vamos a salvar, de que ya estamos bien, de que no somos pecadores. Y en segundo lugar, pues porque deseamos el bien a los demás, y el bien mayor es la salvación. Y por eso deseamos, incluso para estos que blasfeman, incluso para estos que parecen estar tan lejos, queremos su salvación. Otra cosa es que no llegue, otra cosa es que ellos hasta el final se obstinen, podría ser. Podría ser. Y en muchos casos será. El Señor sabe. Pues por qué. Y es, pues al final, el efecto de la libertad también. Pues que sea, pues no simplemente en este caso, sino en tantos casos que podemos tener alrededor y quizá cada vez más, con este odio furibundo, pues hacia la fe que encontramos, que nuestra respuesta sea la oración, las lágrimas, la mortificación, los ayunos, vivir una vida santa y testimoniar realmente la fe en nuestras vidas. Porque para terminar, pues decir que si hay tanta gente alejada de la fe, muchas veces es por la falta de testimonio cristiano. Eso dijo Benedicto XVI, la primera causa de ateísmo en el mundo es la falta de testimonio cristiano. Es porque los cristianos no vivimos como cristianos. No somos testimonios del amor de Dios en el mundo. Y por eso. Y terminar por siempre, pues lanzando pues a estas personas en brazos de María. Invocar a nuestra Madre, ella que es refugio de los pecadores, para que ella pueda reblandecer esos corazones, incluso los más obstinados. Si ella no lo consigue, ya entonces es imposible. Pues por eso nosotros tenemos que pedirle, invocarle a ella, que es nuestra Madre y Madre de todos.